Bueno, estamos grabando. Vamos a ver donde nos quedamos el otro día del tema 5 y pasaremos al 6 inmediatamente. El miedo nos queda por ver ciertas consecuencias, sobre todo las patológicas, si no me equivoco, o las estábamos viendo, las hemos visto, y nos íbamos a hacer unas preguntas para comprobar. No sé si el último punto lo vemos, pero el miedo, ya vimos una emoción bastante funcional, pero en ciertas circunstancias se puede sobresaturar, se puede sobreactuar, y puede ser bloqueante o poco eficaz. Dependiendo de la situación estimular, podemos pasarnos de forma de la O invertida. Los trastornos asociados del miedo, que veremos también que tienen que ver con la ansiedad, pues son las fobias, las obsesiones, compulsiones y los trastornos de estrés postraumático cuando nos sucede algo realmente duro. Ahí muchas veces el sistema de protección se pasa de rosca. El miedo es muy fácil de condicionar, de aprender miedos y de crear y recrearlos, como vimos en el capítulo. Cuando aprendemos a tener miedo a algo porque tiene una consecuencia negativa, es muy fácil también generalizarlo a cosas similares. Por ejemplo, un niño que le ponen una inyección luego tiene mucho miedo a las batas blancas, incluso a los olores, los ruidos, el ambiente, se generaliza muy fácil. Y también somos un tipo de aprendizaje que se basa en el miedo, es evitar los castigos, evitar los aprendizajes de evitación. En la evitación lo que hago es prevenir que no me ocurra algo. Me escapo antes de que ocurra y el problema que puede ocurrir es que, como nunca me ocurre, el comportamiento supersticioso. Yo tengo algo que creo que me trae suerte, que me evita problemas y como nunca lo expongo a prueba, es decir, siempre huyo antes o lo uso de amuleto, nunca aprendo que no funciona. Bien, muchas fobias existen por eso, ¿no? El miedo en las fobias, como podéis ver, 4 características, aunque no es mucho de esta asignatura, pero miedo excesivo, que no tiene que ver, no hay una explicación lógica, no hay control voluntario. Bien, lo dejo para que lo miréis, os dejo aquí unas cuantas preguntas para que podáis repasar un poco, que las tenéis por ahí, y para que veáis hasta qué punto me están exigiendo en la asignatura, en el examen. Con el capítulo 6, si queréis, si da tiempo, lo veremos un poco más a fondo para no perder tiempo con estas cosas, porque nos quedan 3 sesiones. Vamos a ver el 6, que vais a ver que la estructura es completamente similar al 5, solo que aquí tenemos alegría, tristeza y la ira en vez de las anteriores. Y además seguimos con las emociones básicas. Básicas y primarias, innatas. Por eso, en muchos aspectos, espera un segundo. Todo es bastante similar en muchos aspectos. Bien, en este tema explícitamente nos han quitado contenidos, que los tenéis en la guía. Bueno, perdón, no en la guía, no. En la página de la asignatura tenéis especificados qué puntos no entran. Ten cuidado porque, por ejemplo, el punto 233 de la expresión facial no entra, pero sí el subpunto 2331, tipo de sonrisa. Bueno, aquí está señalado lo que yo he recogido de ahí, por si os hace falta, y aquí en el esquema, por supuesto, lo saltaremos. Entonces, el guión de cada emoción es muy parecido al que vimos en el anterior, ¿no? En el anterior tema. Y, bueno, lo que no entra también son esos detalles que en el tema anterior señalaba que son bastante opcionales para mí. No podemos recordar ciertos detalles que aquí los han quitado.
por ejemplo, expresión facial, correlatos neurobiológicos y psicofisiológicos. Demasiado detalle para el tipo de preguntas que veréis al final del tema. Así pues, vamos a ver desde la alegría. Bueno, primero que son emociones básicas y primarias, como hemos visto antes, bastante cotidianas, muy conocidas por todo el mundo, lo cual hace que nos parezcan ordinarias, frívolas, muy naturales en la vida. Y bueno, quizás la ira sea una perturbación, pero todas ellas, como emociones básicas que son para regular y modular nuestra conducta y nuestra interacción con los demás, buscando nuestros objetivos, y entre ellas se juegan en conjunto, se influyen unas a otras, ¿no? Vamos a ver un análisis de tipo evaluativo, como hemos visto hasta ahora, es decir, las teorías cognitivas que asumen que la emoción se deriva de una evaluación de lo que me está ocurriendo, del evento, las circunstancias de mí yo. Las tres que vimos en el capítulo anterior, el asco, el miedo y la sorpresa, el que vimos del desprecio, que era una que añadía Ekman, y las características de toda emoción básica que seguimos teniendo. Entramos ya pues en la alegría. La alegría, aunque es una emoción muy común, tampoco analizada, porque no tenemos una subcategoría de la alegría. La alegría es algo confuso, pero confuso en el sentido de que es demasiado amplia. No tengo un análisis preciso. Las emociones negativas las tenemos mucho más analizadas. La alegría parece algo más genérico. Lo mismo se le dice felicidad, que no es lo mismo. Técnicamente, lo que os digo, los términos que vamos a usar aquí no es lo mismo, aunque en el lenguaje coloquial puede hacerlo. Y dentro de la alegría puede ser que esté dentro de un grupo de emociones, de una familia más amplia, puede ser que haya emociones más precisas que la alegría, que les vamos a poner nombre. De entrada, la alegría se produce por tres fuentes principales: reducir estados negativos, alcanzar metas deseadas, necesarias, y por placer estético. Esas categorías abarcan todo. Y en siempre el sentimiento subjetivo, la experiencia hedónica, es positiva. Y puede variar mucho, desde el éxtasis a estar contento, puede variar mucho en el grado, pero siempre es positiva. Estaría dentro del grupo de emociones del bienestar. Muchas de ellas, por ejemplo, la felicidad, que tiene bastante en común con la alegría, pero tiene una duración mayor, ¿no? Que a veces se confunde, pero la alegría es más básica y es quizás el punto central de las emociones del bienestar. Y en función del objetivo, la reducción será más o menos intensa, y los factores generales que la modulan también son muy fáciles. La realidad del acontecimiento, es decir, cuando yo juzgo que eso no es hipotético, que es sólido. Proximidad psicológica en el sentido de, yo qué sé, de las personas con las que interactuamos, de las posibilidades, de lo que está más cerca, de nuestras posibilidades, en fin. Lo inesperado, los inesperados positivos, en general, más alegría que los esperados. Fijaos que la mayoría de estos efectos son los que la lógica espera, ¿no? Pensarlo así. Lo inesperado suele crear más alegría por eso mismo. Y por último, la activación previa. Lo mismo que decimos en la transferencia de nuestras emociones. Si yo estoy en una relación ya con cierta intensidad, añadirle la alegría va a ser mucho mayor. Se intensificará. Y juntándolas todas,
estas variables, tendríamos esta gradación que puede pasar desde términos estáticos de grande alegría a pequeños estados de ánimo positivos. Toda esa gradación en intensidades, ¿no? Veréis que muchas cosas se repiten, ¿eh? Así que en desencadenante un poco más a fondo, dependiendo del objeto que la produce, en cuanto a quitar lo negativo, conseguir metas positivas, sobre todo en quitar lo negativo cuando nos falta alguna carencia, pero también cuando tenemos algún malestar, algún dolor, tener cosas que nos gustan, lo de siempre, que algún problema suceda y vaya en el camino correcto. ¿Que ocurran acontecimientos positivos? Tanto de naturaleza física, pero sobre todo de naturaleza social. El prestigio, que nos feliciten, la cuestión profesional. Y luego la alegría inducida por lo que les ocurre a los demás. A veces nos da alegría, otras veces nos da cierta envidia, bueno, dependiendo de cómo lo analicemos, ¿no? Fijaos que ahí viene la parte valorativa, pero en general la alegría puede ser contagiosa y puede llegar a un grado de hilaridad, cuando, bueno, puede ser por cuestiones físicas o por muchas de ellas, a veces fuera de control, ¿no? Muchas veces se puede inducir por sustancias, bueno, ya sabéis, ¿no? A veces está bien vista, a veces mal vista, parece idiota. Esto en cuanto a desencadenantes. Bueno, la alegría de adelante ya sabéis que, bueno, podéis suponer, perdón, que puede venir de diversas fuentes que nombran aquí, desde las sustancias, pero también hay días que determinadas chistes te hacen más gracia y te llevan a un estado de alegría muy alto. Factores que la modulan, la personalidad o la forma de ser. Hay personas que tienen más o menos predisposición y esos son factores de personalidad. Otras lo contrario, personas que les cuesta mucho mostrar o sentir alegría. Bueno, pues esto ya lo hemos visto alguna vez. Los factores de personalidad más habituales son los 5 grandes. Alguno tiene que ver con la alegría, sobre todo la extraversión. La tendencia a vivir en el grupo, a hacer cosas con los demás, a hacer cosas fuera de uno mismo, ¿no? Dentro de estos factores de personalidad, los que más nos interesan, que están dentro de, pueden interactuar con la extraversión, la jovialidad, que es una persona, como dice la palabra, jovial. También hay una tendencia en algunas personas a la seriedad y al mal humor, que serían contraproducentes para la alegría, por supuesto. Y esa predisposición va a influir en lo que sienten y en lo que no. La seriedad y el mal humor, pues, la propia palabra lo indica. Bueno, hay un punto importante aquí. La distinción entre estado y rasgo. Un rasgo es una predisposición cuasi permanente en el tiempo, una forma de ser, y un estado es la situación actual, cómo actúo yo en la situación actual si estoy más o menos alegre. Entonces, las personas con un rasgo propenso a sentir alegría entrarán más veces en estado de alegría y viceversa. Las personas con menos propensión a la alegría, las personas serias o malhumoradas, entrarán con menos frecuencia. Esa distinción es importante. Entonces, el aprendizaje, la historia y las diversas experiencias van cambiando un poco el rasgo, pues lo vamos construyendo. También la expresión facial y todo eso. Aquí, en el segundo modulador, la expresión la he representado con dibujo, busqué los músculos que suelen entrar y como nombra en el texto cigomático mayor
y el orbicular, y partes del auricular, tienen respuestas tónicas. Tónicas son más dilatadas en el tiempo que las fásicas, que son cuasi individuales. Pues el júbilo, la risa, pues dura más de lo que parece cuando la risa es auténtica, que veremos luego cuál es. Y cuando hay una situación de alegría y de risa se contagia entre acto y acto, hay un mantenimiento de estos músculos que se activan y la mantienen. Bueno, pues. Y por último, el último factor modulador, las sustancias. Las sustancias suelen hacer que nos induzcan más a reaccionar con alegría. Por ejemplo, el efecto de algunas drogas es entrar más en situación de risa, con más facilidad, con umbrales más bajos o estímulos más tontos. Y puede llegar a producir una euforia extrema, por supuesto. El umbral, bajan el umbral. Recordemos también los efectos de las sustancias de tolerancia, que muchas veces necesitamos más dosis de la sustancia para ir produciendo el mismo efecto. La temporalidad, las sustancias, por supuesto, suelen tener un efecto que va bajando, porque mayormente son tóxicos que vamos eliminando. Y si también suele haber una reacción contraria, es decir, las personas que toman ciertas drogas logran un estado de euforia, luego pueden tener un estado de posefecto de depresión. Contexto sociocultural. En la alegría es muy importante. Las normas son, no se lo he puesto aquí, bueno, lo he puesto aquí, pero las normas son fundamentales para cuando se puede expresar o cuando no la alegría. Lo que hace es esta norma que nos permite o no expresarla es, sobre todo, regularla, modularla, en cuando se puede atenuar o acentuar. Este cuadro del procesamiento, que es el punto siguiente, tiene una serie de datos que son bastante lógicos, que son los cuadros que vemos en todas las emociones. La parte afectiva, la situación es nueva, qué grado de novedad tiene, qué grado de agradabilidad. Y vemos que la novedad es bastante abierta normalmente. Hay cosas que son muy sorprendentes, otras menos. No se suele poder predecir que nos van a dar una sorpresa alegre. La familiaridad es bastante abierta, sorpresividad suele ser alta y el agrado intrínseco abierto, pero suele ser positivo, ¿no? Valoración de la situación o el significado del objeto es relevante para mí. Bueno, el cuadro en sí no entra. Acordaos que eso está eliminado. Igual que los epígrafes, los cuadros también. Yo lo he puesto porque me parece un resumen útil, porque dice lo mismo que el texto, nada más. En cuanto a la significación, nos atrae la atracción, nos atrae el objeto. En un principio se valora, se libera la atención cuando vemos que es agradable, nos produce alegría, nos supone amenaza, ya nos requiere más recursos. Significado pasa pues es fácil. El afrontamiento es fácil adaptarse, no tenemos mucho control, a veces la risa es contagiosa, pero es fácil adaptarse. Las normas son muy importantes, el contexto se determina lo que se puede hacer y lo que no. Normalmente no se permite un sentimiento muy desbordante, muy abierto. Bien, en cuanto a las funciones, de tres tipos, fisiológicas, psicológicas y sociales. En cuanto a lo fisiológico y biológico, tenemos las hormonas, la regulación hormonal, sabemos que tiene mucho que ver o tiene efectos cortisol, adrenalina. También influye en la respuesta inmune, ayudando.
la recuperación de las variables volver a la homeostasis óptima de variables cardiovasculares y fisiológicas también ayuda. Y en general es en positiva, va muy bien para la parte hormonal, como podéis ver, y fisiológica. En la parte psicológica nos da un efecto de alivio de emociones negativas, una situación ansiosa, un buen chiste, por ejemplo, nos hace bajar la ira, en sí misma es un reforzador, una satisfacción y facilita la actividad, hacer cosas, la iniciativa, la creatividad, ya vimos en algunas otras que es aparte de reforzar intrínseco, nos hace ser más activos, nos hace ser más optimistas, pensar las cosas nos van a salir bien. Exploramos todo eso que vimos en los primeros capítulos de los efectos de las emociones. Y por último, en la parte social, muy importante en la alegría, todo esto de qué protocolos se pueden hacer, qué no. Muchas cosas son aprendidas, la alegría no es al principio, o sea, al principio de la vida la alegría es muy espontánea, pero enseguida aprendemos a regularla. Aprendemos pequeños protocolos, muchas cosas las tenemos que aprender. La sonrisa social, los saludos, que son muy afectuosos, pero no son realmente sentidos. Algunas cosas sociales que vienen en la genética no las pueden explicar las teorías de tipo cognitivo-valorativo, pero sí que tenemos una base genética que ayuda a construir sobre ella la parte cognitiva, valorativa y social. La sonrisa de un... Sí, hay una pregunta, ponla. La sonrisa que aparece en las primeras fases de la vida, en un bebé siempre es auténtica, pero luego poco a poco no lo es. Escribe la pregunta, no hay problema. Bueno, regula la interacción social, tanto en el sentido de señales que le damos a los demás, como invitar a los demás a que se relacionen con nosotros. A veces tenemos la alegría para que los demás no nos agredan. Normalmente las personas que tienen el estatus más bajo, los PowerPoint los tienes aquí en la grabación. Los tienes aquí en la grabación en el sector de tutorización. Escríbeme y te mandaré un enlace, pero yo te mando un enlace. De la misma grabación de la sesión de tutoría te los puedes bajar, porque están ahí colgados. Los apartados los tienes aquí, mira. En vez de indicarte los que son muy largos, los tienes en el guión de este tema. ¿Los ves aquí tachados? El 232, ¿vale? ¿No veis? Que no veis los esquemas. Los esquemas yo sí, de todos los temas que voy pasando, los estoy haciendo a medida que los pasamos. Debe haber hasta el 6 o 7. Si no los veis, me podéis escribir, yo os los adjunto en un correo, no hay problema. Están tanto en la sección de tutorización, materiales del tutor, que si no se puede acceder, ya lo pondré. Y si no, os pondré un enlace, no sé cómo funciona. Y si no, aquí en las grabaciones también los podéis bajar. Escribidme que no hay problema. Si no los podéis bajar, yo procuraré que los podáis bajar de alguna manera. Os los paso. No son gran cosa, pero a lo mejor os ayuda, yo qué sé. Bien, las conductas prosociales, es decir, hacer algo por los demás y por el grupo, también son fomentadas por la alegría. Hay un par de experimentos
Uno muy interesante y uno que les... Solo lo que no entraba lo pone en el foro del tema 6. Vas al foro del tema 6 y la profesora de Madrid ha puesto qué cosas no entran. Yo creo que está solo ahí. Bien, el experimento es muy sencillo. La variable independiente es unas personas que se encuentran dinero en una cabina de teléfono y gente que no. A la mitad de la persona se encuentra una moneda y a la mitad no. Y luego a esas personas se pone en una situación de ayuda. Alguien aparece, se le caen los papeles y le pueden ayudar o no. Es una cuestión personal. Y resulta que las personas que han encontrado monedas ayudan con un porcentaje de casi el 100%, mientras que las personas que no se han encontrado monedas ayudan en un porcentaje de casi nulo. ¿Qué quiere decir? O que suponemos que el haberse encontrado una moneda te da una sensación de alegría y ayuda a la conducta prosocial. Hay varios experimentos, más de uno. Cuidado, no todos funcionan tan fácil. Hay algunos experimentos que, cambiando las características, a veces, si la ayuda al otro a recoger unos papeles no hay problema, pero si la ayuda al otro supone algo desagradable, yo qué sé, curarle una herida o cosas así, a lo mejor no funciona. O sea, hay datos a favor y en contra, ¿eh? Sobre todo también ayudar a alguien que no nos cae bien o a alguien que compite con nosotros o hay mucho esfuerzo en ayudar. ¿Bien? Veréis que es bastante claro. ¿Cómo se activa? Vamos a la parte de la activación. Cuando se activa la alegría hay un efecto subjetivo que es muy sencillo, placentera, un placer intrínseco y reforzante. Es una de las emociones autotélicas que nos inducen eso. Una emoción autotélica es que nos produce un placer por sí misma. La experiencia y la conciencia es placentera. Incrementa la autoestima. Yo qué sé, le podéis llamar de muchas maneras, como viene en el texto. Ha habido muchos autores. Incrementa autoestima, la resiliencia, la emocionalidad, autonomía, experiencia de flujo, optimismo aprendido. Una experiencia interna de estar bien, de que todo funciona y que van a salir bien las cosas. Tiene varios nombres. Esas vivencias merecen la pena en sí mismas, por eso son autotélicas. El siguiente punto no entra, por datos fisiológicos, nos lo saltamos. El siguiente de expresión facial no entra, nos lo saltamos. Y el que sí entra, y es bastante importante porque suelen preguntarlo examen sí y examen también, son los tipos de sonrisa. La sonrisa o la risa normal, genuina, sentida, le llaman de Duchenne, porque Duchenne fue el primero que hizo una descripción de las tipologías. Nos hace una descripción de la expresión que es particular, o sea, por determinados músculos se puede saber si la sonrisa es auténtica y genuina o no. Aunque a simple vista es muy difícil verlo, porque son matices del orbicular. Son ciertos músculos que no se pueden mover de forma voluntaria, solamente se mueven de forma involuntaria cuando la risa es cierta. Una parte de todos, no toda la configuración de la risa, alguna parte. O sea, hay partes de la risa auténtica que solo pueden estar si hay una... Involuntariamente, no puedes hacerlo aposta. Es un buen indicador. Sonrisa falsa o fingida, que no hipócrita, cuidado, es una sonrisa social, la que le hago yo a mi compañero de trabajo que no me cae muy bien, pero por la mañana nos saludamos y le sonrío un poco. Yo no lo quiero engañar. Yo quiero tener una relación social agradable, ¿no? Es una sonrisa menos marcada, con ciertas características diferentes a la anterior, que pone aquí. El cigomático no se eleva, papapam, papapam. Indicamos que estamos bien, que aceptamos, que no pasa nada, que está todo bien. O sea, se llama falsa porque no es genuina, pero nada más. Y la que sí es hipócrita, que es que para engañar, es para intentar ocultar otros sentimientos, ¿no? Cuando realmente estoy sintiendo otra cosa y quiero que el otro no se entere y le muestro cierta alegría, por cortesía, por interés, por vergüenza, por lo que sea. Estoy inhibiendo otra emoción que sale por ahí. Normalmente es difícil esta alegría,
O sea, es fácil distinguir que nos está ocurriendo, pero lo que intentamos realmente es ocultar y manipular. Poner alguna descripción de cómo es. Y bueno, cigomático mayor está. Entonces, ¿cómo podemos apreciarlo? ¿Cómo podemos? Pues con el músculo orbicular, sale aquí, hay unas pequeñas matices de hasta qué punto las arrugas del ojo, 4 cosas así. Lo que sí nos interesa quizás es, no tanto el detalle de cuánto, sino que eso, que hay un circuito, el motor, o sea, un circuito neuronal que activa la sonrisa, que es diferente entre la sonrisa genuina y la fingida, y precisamente el circuito de la sonrisa genuina solo se puede componer de una forma involuntaria, completamente, ¿no? Solo componer una sonrisa genuina completamente es involuntario. Y las personas que tienen afectado ese circuito no pueden tener una sonrisa genuina, aunque sí sienten alegría. Y viceversa, las personas que tienen afectado el circuito, la sonrisa falsa o fingida, pueden tener una genuina, pero no pueden hacer una sonrisa falsa, ¿no? Bueno, pues, es lo que es muy fácil y esos son los 4 puntos. Distinguir bien los 3 tipos de la risa. Y por último, la risa histriónica, la intensa con la carcajada, vamos, pues bueno, sabéis cómo es, movimientos y todo eso. La expresión vocal no entra. Bueno, aquí resumo lo de la distinción entre la genuina. Es importante también que la risa genuina tiene una duración más o menos característica. La fingida, la social, por decirlo así, se apaga mucho antes, es mucho más poco duradera en el tiempo, y la hipócrita, la manipuladora, aunque dura más porque tratamos de mantenerla menos intensa, menos, bueno, y el circuito que decíamos de las vías voluntarias, que esta se puede por una vía voluntaria, esta por una involuntaria. Bueno, la risa del risorio cuando es potente. Ya no entro nada más de esto. Vamos con el afrontamiento de la alegría. A ver. Afrontamiento de la alegría. La expresión facial no entra. Punto siguiente. Aquí todo eso que tenemos es muy fácil, afrontarla nos ayuda a restablecer una actitud positiva y afiliativa a buscar a otras personas. Ya está, es lo que esperamos, no hay mucha sorpresa. Consecuencias. Y con esto acabamos la alegría. Tiene las mayores consecuencias que hemos visto alguna vez, es que facilita interconexiones neuronales, el recuerdo, la información positiva por aquello que vimos del recuerdo congruente con el estado de ánimo. Suelen ser mejor los positivos que los negativos, es asimétrico. Si el recuerdo congruente, recordar que si eran recuerdos negativos no los traíamos tan fácil, pero los positivos sí. Bueno, vamos. Las personas que están más preocupadas no es que recuerden más estados negativos, sino que son más cautelosas, y las alegres tienen un recuerdo mucho más abierto, ¿no? Entonces, muchas veces la persona alegre rechaza recuerdos negativos para mantener el estado de alegría, ¿no? Y viceversa, también las personas que están tristes tratan de traer recuerdos alegres para salir de esa tristeza, y por eso mismo hay esa cierta asimetría, ¿no? Es un cálculo normal. Tiene beneficios cognitivos de todo tipo, flexibilidad, capacidad de memoria y todo eso. Exploramos mejor el ambiente. La conducta social es un aglutinante de las relaciones, siempre lo es, ayuda. Por eso ciertas sustancias como el alcohol tienen un efecto social, ayuda a cumplir responsabilidades, es eficaz, incluso en las relaciones íntimas de dos personas y de pareja, perdón.
Y por último, las patologías. La alegría puede llegar a ser patológica. La manía y la hipomanía es el estado de extremo optimismo, que todo queremos hacer, la contracara de la depresión. En los trastornos bipolares las personas pasan por episodios de los dos tipos, ¿no? También puede haber manifestaciones no tan patológicas, pues muchas personas que... Bueno, la manía sabéis que es exaltación, muchas veces puede perder el sentido de la realidad. No siempre llegarse a tanto, pero puede haber episodios de exagerado optimismo. No se duerme casi, mucha hiperactividad, el discurso y las conductas desordenadas, malas decisiones. Y a veces eso lleva a la depresión, a la reacción contraria a la depresión. Bueno, ya está. Lo dejamos ahí, vamos con la tristeza. Contracara a la alegría, ¿ves también lo que no entra aquí? Normalmente es siempre lo mismo, ¿eh? Los correlatos neuro, expresión y la medida. En todos es lo mismo. Bien, es una emoción negativa, es una línea de defensa contra las cosas que nos pueden hacer mucho daño, y aunque sea desagradable y aversiva, tiene una función adaptativa, que es parar y preparar, revisar lo que nos está pasando con calma, centrándonos en lo que estamos. La tristeza supone una concentración, por lo tanto, aquí hablamos de una tristeza adaptativa, no de algo meramente negativo, sino algo que sirve para algo y que por algo funciona. La tristeza extrema, la depresión sí se ha estudiado mucho, pero no tanto la parte adaptativa de la tristeza habitual. Y por supuesto, como hemos visto antes con la alegría, que pasamos de la éxtasis a cierto contento, hay un continuo desde la depresión profunda a cierto malestar acongojado. A veces es buscada, esos estados de melancolía, ciertas experiencias, nos gusta sentir o recordar cosas que no es que nos hagan daño, pero que nos dan cierta calma. A veces, incluso cuando nos ocurre algo nuevo, bueno, buscar y mezclar. A veces nos ocurre algo nuevo, bueno, y el impacto que nos produce es tan fuerte que nos da cierta reacción también de cautela. Se puede volver en una tristeza, un desconcierto transitorio que pone aquí, y siempre es para restaurar y reconducir nuestra propia vida o circunstancias y protegernos de alguna forma. Protección mediante parada y reflexión. Por abandono, por pérdida de una meta, por lo que sea. Desencadenantes. Fijaos que aquí hay una distinción que la veremos luego en la ira. La tristeza y la ira tienen en común que se bloquea el acceso a un objetivo, a una meta. Ahora bien, en la ira todavía tenemos posibilidades de conseguirla, por eso la emoción tiende a accionarnos, y en la tristeza es cuando no hay posibilidades de reparación inmediatas de esa meta y lo que hacemos es retirarnos. O sea, la diferencia entre la tristeza y la ira es importante. El desencadenante tiene remedio. Algo malo, me ocurrió algo malo y tiene remedio, más probable que se produzca la ira, y si no tiene remedio, la tristeza. Que es también una cuestión lógica, pero pensadlo por el lado técnico también, ¿no? Normalmente, a veces no es tan sencillo, se mezclan un poco, pero bueno, la mezcla va por ahí, y los rasgos de la ira, de la tristeza son tiene que haber pérdida de algo, que no sea permanente, sino más bien coyuntural,
No hace, o sea, no tiene por qué ser permanente la pérdida, puede ser ahora mismo un rato, puede ser de un vecino, de un familiar, no solo personal, puede ser en el tiempo, recordar una pérdida que tuve, anticipar una que tendré o la que tengo ahora, en cualquier momento del tiempo, y la intensidad puede variar mucho. Factores moduladores, personalidad, cognitivo-conductuales y sociales. La personalidad ya hemos visto antes con la alegría y con otras emociones, puede oscilar entre diferentes patrones. Podemos saber que el neuroticismo, que se caracteriza por la falta de control, extroversión e introversión son los más importantes, los factores de personalidad que más influyen en la capacidad de sentir tristeza. Y como un resumen de la personalidad o un factor de personalidad son los estilos atributivos lo más importante. ¿Qué es esto? Si no lo habéis visto, muy sencillo. Hemos visto algo de Weiner en la introducción a la emoción. Todo lo que nos ocurre para nosotros tiene que tener una explicación. Atribuimos lo que nos ocurre a algo, a alguna causa. Y Dios, ¿qué me dice? Tiene que haber una causa, real o no, nosotros la construimos. Entonces, las personas tenemos una tendencia a atribuir las causas más o menos un estilo. Cada persona tiene una forma de ver lo que le ocurre. Personas optimistas, pesimistas. Y para analizar las causas, que pueden ser miles, una herramienta teórica muy útil es esta de las dimensiones que vimos de Weiner y otros autores. En una de las dimensiones, la causa a la que atribuimos puede ser temporal o estable. En otra dimensión puede ser externa o interna y más o menos general, es decir, aplicable a esta situación particular sola o a todas ellas. Y esto determinará el grado de control que tengo yo. Imaginad, si yo soy una persona optimista, normalmente cuando me pasa algo bueno, pues por ejemplo, obtengo un título universitario y lo atribuiré a una causa más bien estable, mi capacidad de estudiar, por supuesto, más bien interna, es decir, no a casualidades o factores externos a mí, sino algo mío, y general en el sentido de que esta capacidad mía, esta inteligencia prodigiosa, se puede aplicar a muchas otras cosas. Y cuando me ocurre algo malo, por ejemplo, me pongo enfermo, si soy optimista lo atribuiré a algo temporal, se va a pasar, no es que va a estar enfermo siempre que sea enfermizo, externo, este virus que nos ha pillado, no a mis malos hábitos, a mi mala vida, y más bien particular, pasa hoy, pero bueno, pues este estilo atributivista se contrapone al pesimista. El pesimista, cuando tiene algo bueno, dice, bueno, externo, qué casualidad que ahora está barato, me llega a mí, en esta situación en particular, y temporal, en vez de ser algo estable que yo pueda controlar, ¿vale? Y si le pasa algo malo, lo contrario. Interna, culpa mía, estable me va a pasar a menudo, muy general, se aplica a toda mi vida, ¿vale? Pues el estilo atributivo, por supuesto, el pesimista es muy tendente a tener reacciones de tristeza, mientras que el otro no. Son personalidades más melancólicas y si se apura mucho en esta tendencia de estos estilos, llegamos a posibles cuasi patologías, ¿no? Bien. En cuanto... No, la colectivista individualista es una cultura, es tu contexto cultural. Por supuesto lo llevas tú en la mente, pero no es un factor de personalidad, es cultural. Es decir, si yo vivo una cultura colectivista, tiendo a mirar más mis acciones viéndolo o teniendo en cuenta lo que pensará el grupo. Y si soy individualista, tiendo a valorar más mis acciones teniendo en cuenta mis propios valores. Pero ojo, no es personalidad estrictamente, es que en una cultura dependes más de los otros y en otra se valora más que cada uno vaya a su... Es diferente cosa. Bueno,
cognitivos conductuales, la tristeza depende mucho del aprendizaje. Si a mí todo en la vida me ha salido mal, probablemente deduzca que la vida es mala y que no tengo control sobre ella. Y el grado extremo que se ha experimentado en laboratorio es lo que se llama indefensión aprendida. Con animales, tú les enseñas a hacer algo y les das comida. Si en un momento dado dejas de hacerlo y hagan lo que hagan, no les das comida, llega un momento que se quedan en un rincón, dejan de hacer las cosas. Es algo muy parecido conductualmente a la depresión, ¿no? La indefensión aprendida se aprende. Las malas experiencias nos pueden llevar a eso. Con un estilo atributivo también, como hemos dicho antes, interactúa con el aprendizaje. Luego las personas también nos autorreforzamos, nos autocontrolamos. Bueno, esos son esquemas cognitivos de lo que soy yo, que los construimos. Construyo un esquema de qué soy yo, el estilo atributivo que he dicho, y los esquemas que construyo lo que soy yo. Todo eso influye en la tendencia a tener tristeza. Las personas depresivas les cuesta más evaluar e identificar lo que están sintiendo, tienden a ver el mundo agresivo, entonces se adaptan menos, aprenden menos, interactúan menos. Es toda una espiral en la que la memoria también juega, porque el recuerdo congruente me trae más recuerdos negativos, y sin embargo las personas que no tienen estos problemas patológicos pues son mucho más objetivos, por decirlo así. En la conducta, bueno, esto que pongo aquí es lo que acabo de decir. En la conducta, normalmente como una persona triste interactúa menos con los demás o hace menos cosas, obtiene menos premios, menos refuerzos positivos, tanto sociales como personales, y a la larga le mantiene, retroalimenta la tristeza. Es más, tiene menos práctica, es menos capaz de resolver problemas interpersonales, pues a menos práctica, y así tiene más experiencias negativas. Esto en algún experimento han medido de personas las habilidades sociales que tienden a tener tristeza y las tenían muy bajas, no entienden bien los problemas sociales, cosa que no ocurre con los problemas no sociales, ¿no? Es esta personalidad que es muy inteligente para los objetos, pero no es capaz de resolver problemas sociales. Bueno, pues ese es el factor conductor, es probablemente aprendido. Y el contexto sociocultural, cuidado, aquí es importante recalcar que en nuestra cultura la tristeza es un sentimiento negativo, marcadamente negativo y poco deseable, pero no en todas las culturas ocurre así. Hay culturas, aquí es donde viene lo de colectivistas e individualistas, hay muchas culturas, bueno, viene en parte, no todo, pero en las culturas colectivistas a veces el sentimiento de tristeza, melancolía, reconcentrado, es más positivo o mejor visto que la alegría. Incluso positivo, ¿eh? En algunas culturas no tiene ese sentimiento de tristeza, esos duelos no son nada público. Bueno, también lo que nombra en la historia aquí en el texto es el romanticismo. El romanticismo y las tribulaciones han sido muy valoradas en ciertos periodos históricos. Incluso Grata. Bueno, y las sociedades individualistas, mal, entonces en Suiza son muy individualistas. Pero una sociedad colectivista no es que te apoyen más, sino que te aceptan. Mira, en Japón hay ya hablando de eso, en Japón hay un fenómeno psicológico que se llama hikikomori, creo recordar, y no lo buscáis, no sé si todavía existe, que es que chicos se quedan en casa y no salen, nunca, se encierran en la habitación, como mucho juegan a cosas. Bueno, y allí lo respetan eso. Aquí probablemente le darían dos tortas y digan, venga, a jugar. Es otra forma de verlo, ¿eh? Bueno, simplemente eso, no es universal, es histórico y cultural. Y por supuesto, bueno, Suiza supongo que es una
sociedad muy capitalista, muy individualista, muy protestante, búscate la vida y tu problema es tuyo, ¿no? No tanto como Japón. Bueno, algo así. Entonces, bueno, y la parte sociocultural es que la tristeza es una forma de manifestar lo que me está pasando. Para mí me sirve, me controlo, no la manifiesto igual en todos lados, cuidado lo que dices, no todo se puede decir, pero también, en cierta medida, es una petición de ayuda que los demás admiten o no, y bueno, es una forma de comunicarnos. Bien, todo el procesamiento, que yo aquí resumo con el cuadro, que viene en el texto también, a ver cómo vamos. Bueno, resumo, procesamiento. El suceso normalmente que nos produce tristeza, como es lógico, es poco predecible. No mucho, pero cierta novedad poca. Urgente no es mucho, no es algo que tenga que hacer ya, pero es muy significativo y el grado de afrontamiento depende de los agentes que las producen, tenemos poco control y pueden surgir cualquier otra emoción, mezclarse con otras y buscamos siempre responsables. Esa es la parte que debe determinar si se producen otras emociones. Bueno, estos párrafos que no tienen mucha dificultad y ya te digo que utilizo esto. En cuanto a las funciones, bueno, con las normas que me he saltado, difícilmente buscamos que se adecuen a las normas porque la tristeza produce una cancelación de muchos planes, ¿no? Más bien es, podemos pedir ayuda, pero poco más. Funciones. Todas estas que resume el cuadro, lo que hace es bajar el ritmo, economizar, protegernos porque ya no nos fijamos en lo que está pasando, nos quedamos mirando a nosotros mismos, introspección, y un análisis más calmado y constructivo. Buscamos el apoyo, buscamos... En gran medida puede reforzar vínculos, hay cierta empatía, búsqueda de empatía que muchas veces se produce. Por supuesto no es la alegría, ¿no? ¿Qué más? Bueno, podéis ver eso, economizar, autoprotección, introspección, es bastante lógico. Buscamos empatía y apoyo social. Activación. En cuanto a subjetiva, hemos visto que es desagradable, por supuesto. No tengo fuerzas, no tengo planes, en grado extremo me bloquea, todo se ralentiza en cualquier momento, pesimista y hacia adentro, lo mismo que decimos antes. Revisamos nuestra vida, nuestras cosas, reflexiones profundas. Y el punto siguiente no entra, lo que intentamos es proteger y restaurar lo que ya tenemos. Los correlatos y los faciales no entran, la expresión vocal tampoco. En el afrontamiento, retraimiento, que es un poco repetir lo que estamos diciendo, ¿eh? Bajamos la energía, nos aislamos, hacia adentro, análisis interior, la moderación. La moderación baja el nivel de activación y miramos lo que nos antecede a la tristeza suele ser un conflicto. Entonces lo analizamos ese conflicto, bajamos la actuación y miramos el conflicto o el fracaso de una forma pausada que nos permite a lo mejor hallar un atajo, un camino. No nos quedamos cegados por la situación, sino que nos paramos y miramos hacia adentro. Es cuando no vemos remedio, acordad. El impacto social a veces produce piedad, produce apoyos, la empatía, a veces nos lleva a buscar contacto o ayuda y otras veces a retraernos dependiendo de la autoestima que uno tenga, de la imagen que uno tenga de sí mismo. Habitualmente, cuando afecta la autoestima, la imagen social, no pedimos ayuda. La medida no entra y las consecuencias cognitivas.
centrar la atención en lo que importa, evaluar lo que importa, evaluar, reevaluar a mí mismo, a la situación actual y en general mi vida. Ojo que esto nos puede llevar a cierta depresión, dependiendo de por dónde nos vayamos las veces que insista, pero muchas veces la jerarquía, la cognitiva, perdón, es demasiado rígida y demasiado cautelosa. No nos permitimos errores porque tenemos miedo de que sea peor. No somos creativos, no exploramos nuevos datos, nuevas alternativas de repente, pero el parar, borrar, reanalizar nos puede, de alguna forma, nos puede llevar a encontrar algo y encontrar nuevas vías o no. Y por último, la conducta social y la tristeza patológica. La propensión a pedir ayuda o no depende de... Hay factores que entre el extremo del aislamiento, entre el extremo de solicitar o pedir ayuda, hay una serie de factores que hacen que, pues si soy mi propia personalidad, quiénes son los que tengo alrededor, si son extraños, no es lo mismo pedir ayuda a un extraño que a un conocido, dependiendo de lo que me esté pasando. Si me da vergüenza, me será más fácil a un extraño a un conocido, y así. Bien, la personalidad nuestra, el tipo de problema, todos esos factores, ¿no? Siempre hay situaciones intermedias y valoración. Y por último, ya dejamos la ira para el próximo día, la tristeza patológica. Desde la mínima estado de bajón a la depresión, totalmente incapacitante, o sea, hay toda una gradación que nos lleva, la depresión se define por todo esto. Incapacidad para sentir placer, problemas de todo tipo cognitivo, inhibición conductual, no hacer nada, alteraciones fisiológicas en el sueño, las formas de comer, y las fisiológicas. Muy bien, las esperables. Lo dejamos aquí. El próximo día veremos la parte de la ira y entraremos en la ansiedad, que es el tema siguiente. Y sí, hola. Y la ansiedad esperamos que es un poco más corto. Nos quedarán 2 sesiones más, así que a ver hasta dónde llegamos. Y ya os digo, los temas, escribidme, que yo os los mando. Bueno, corto ya, ¿eh? Hasta el próximo día. Madre mía, deprisa va todo.